Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Señor embajador, usted que de joven vino a estudiar a Colombia. Sí, señor. Conoce bien la historia colombiana. Conoce el conflicto colombiano además. Pero estábamos hablando de la invasión israelí, porque no es un conflicto religioso, solamente religioso el que vive entre judíos y palestinos, como lo hacen creer en la propaganda occidental. Es una invasión. Sí, señor. Que produce, obviamente, refugiados, desplazamientos, miseria y levantamiento armado por el parte de ustedes. ¿Cómo está eso hoy? Hoy está la situación muy difícil. Mire, en el año 48 se crea el Estado de Israel. Fueron expulsados de su tierra más de 750.000 palestinos, convertidos en refugiados. ¿Cómo llegaron los israelitas entonces allá a Palestina? Ellos llegaron ya en oleadas de refugiados que salían de Europa, más que todo Europa Oriental, animados por un movimiento político que se llama el sionismo. El sionismo reclamaba un hogar nacional para los judíos del mundo y estaba buscando dónde ubicarlos. Entonces, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso antes. Antes. En 1848. En 1895 y etcétera, había congresos, los primeros congresos sionistas que empezaron a reclamar un hogar nacional para los judíos, que los judíos no eran una religión sino una nación. Entonces querían buscarles un lugar para vivir, por el antisemitismo en Europa. El antisemitismo es un fenómeno europeo, occidental, no tiene nada que ver con Oriente. Los judíos siempre han vivido en Oriente en paz con todas las otras religiones, ¿no? Entonces ellos pensaban en dónde vamos a ubicarnos. Pensaron en Argentina, pensaron en Uganda, en África, en varios sitios. Pero digamos por la relación histórica que han tenido ellos, los judíos, con Palestina, pues dijeron, pues vamos a ir a Palestina. Pero ellos sabían que Palestina ya estaba ocupada, ya tenía su pueblo, el pueblo palestino, que es el resultado de tantas naciones, de tantas invasiones que ha habido ahí, ¿no? Nuestros orígenes están en los cananeos, están en los filisteos, incluso en los mismos judíos que habían vivido en Palestina antes de ser expulsados. Entonces ellos querían ir a vivir allá. Y llegó el mandato británico que les facilitó eso, les dijo, bueno, ahora Palestina la controlamos nosotros, porque llegaron los franceses y los ingleses y dividieron lo que es el Imperio Otomano entre ellos. Y Palestina pues quedó bajo mandato británico. Los ingleses le prometieron al sionismo un hogar nacional para ellos en Palestina, sin tener en cuenta de que ya Palestina tenía su propia población autóctona. Entonces, llegan ellos y para poder ellos apoderarse del espacio, del territorio, de la tierra, de las casas, de las ciudades, tenían que empezar con una limpieza étnica en contra de la población palestina. O sea, lo que hicieron los judíos con los nazis con los judíos, lo hicieron los judíos con los palestinos. Y ellos lo tenían muy claro. Ellos lo tenían muy claro. A esta población hay que reemplazarla, hay que hacerla salir de la tierra, ya sea con violencia, ya sea a través de animarlos a vender la tierra o salir a buscar otros territorios. Y así fue. Entonces, en el año 48, las organizaciones terroristas sionistas empezaron con la limpieza étnica y cometieron matanzas en contra de la población palestina, que fue forzada a dejar su tierra y ir a vivir en campos de refugiados, pensando que algún día el derecho internacional, la comunidad internacional les iba a hacer justicia. Y esa justicia hasta hoy en día, 75 años después, no ha llegado. Los palestinos siguen viviendo en campos de refugiados en Jordania, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Egipto, etc. Cuando se reconoce el Estado de Israel por la comunidad internacional, ¿qué pasa con los palestinos? Supuestamente la resolución que que proclamaba, sí, la división de la tierra de Palestina, la Palestina histórica, la decisión era dividirla en dos.
y le daban la mayor parte a los nuevos inmigrantes. O sea, a los judíos. A los judíos, que también representaban un porcentaje pequeño de la población. Mientras que la población entera, la autóctona, le daban un porcentaje pequeño. Y ahí entonces empieza una guerra entre Israel, apoyada por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por las fuerzas occidentales, en contra de los ejércitos árabes que estaban apenas saliendo debajo del colonialismo. Entonces tenían unos ejércitos que estaban manejados por incluso oficiales británicos, etc. Entonces la guerra la ganó Israel y no solo fundó su Estado sobre lo que le había dado la resolución de Naciones Unidas, sino que ellos ocuparon el resto de Palestina y dejaron, o sea, el 78% del territorio palestino ocuparon ellos. Y en el año 67 empezaron ellos una guerra en contra de Jordania, que estaba en Cisjordania, de Egipto, que estaba en el Sinaí y en la Franja de Gaza, y ocuparon el resto de Palestina, además de las alturas del Golán y la península del Sinaí. Y hasta hoy en día siguen ocupando Palestina toda entera y las alturas del Golán. Y han anexado ellos lo que es Jerusalén Oriental. La han anexado oficialmente al Estado de Israel. Y han construido un muro alrededor de la ciudad para que los palestinos, musulmanes y cristianos que vivimos en Belén o cualquier otra ciudad al lado de Jerusalén no podamos ir siquiera a rezar en nuestros lugares sagrados, como pasó hace muy pocos días, en la Semana Santa, donde los palestinos cristianos no pudieron ir a rezar en el Santo Sepulcro porque Israel no les permite, porque ha construido un muro y no permite la llegada de ningún palestino a Jerusalén sin, digamos, tener un permiso de las autoridades militares israelíes. Esta es una situación que llama la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas, como un estado de apartheid. Apartheid en contra, o sea, expliquemos bien qué es el apartheid. El apartheid fue lo que luchó Nelson Mandela en Sudáfrica, sí, y que logró cambiar ese régimen. Correcto. Pero Nelson Mandela se ganó el Premio Nacional de Paz, el Premio Nobel de Paz, se lo ganó con la reconciliación. Correcto. Y nosotros también estamos reclamando solo nuestro Estado, o sea, toda la comunidad internacional ha acordado, incluso Estados Unidos, ¿no?, que la solución para este conflicto es la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Un Estado palestino en las fronteras del 67, o sea, Franja de Gaza, Cisjordania y lo que es Jerusalén Oriental como capital. Pero Israel es la que se opone, y no solo se opone, sino que sigue colonizando el territorio palestino, instalando en ese territorio ilegalmente colonos judíos en territorio palestino, en las tierras de Palestina. Perdón, señor embajador, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.